Vamos a la palabra, ¿le parece? ¿Sí? ¿Cuántos vinieron con deseo que el Espíritu Santo nos hable? Que el Espíritu Santo nos ministre. ¿Mm? El Señor me estuvo hablando en 2 de Timoteo, capítulo 1, de versículo 6 al versículo 8. Una palabra conocida, pero usted va a conocer un poquito más la profundidad de esta palabra, que de verdad Dios me dé 3 horas para esta palabra, porque de verdad, qué riqueza hay detrás de esto. Qué profundidad que hay. Qué llenura de riqueza espiritual tiene en la carta a Timoteo. A mí me impacta esta carta. De hecho, ayer me emocionaba cuando leía versículos, me emocionaba, lloraba y parece como que estaba viviendo esa experiencia del apóstol Pablo. Es increíble. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, por esta razón, yo busqué la versión NTV, que es una versión más clara, más sencilla. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la Biblia, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, escuche, y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas noticias. Wow, la parte del sufrimiento no le gustó mucho, pero ¿saben qué? Es hermoso. Esta es una historia escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, que prácticamente escribió la mitad de la Biblia. Escribió muchos libros, muchas epístolas lo llaman, ¿no? Muchas epístolas, son cartas específicas que el apóstol Pablo emitía y cuyo destinatario eran las iglesias. Por eso usted va a ver, Éfeso era la iglesia de Éfeso, Corintios era la iglesia de Corintios. Pero, de manera particular, el apóstol Pablo solamente escribió tres cartas. Una fue dirigida a Tito, otra fue dirigida a Filemón y otra fue dirigida a Timoteo. 3 discípulos que el apóstol Pablo los animó de manera singular, particular. Y una de las que vamos a hoy meditar y vamos a estar buscando a Dios en esta palabra, tiene que ver con Timoteo. Era un momento muy especial del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando empieza a escribir la primera carta a Timoteo y también a Tito, él estaba preso, más o menos para que usted tenga una idea, fue en los años 62 después de Cristo. El apóstol Pablo estaba encarcelado, pero la cárcel que lo habían determinado era una cárcel más que bien domiciliaria. Los llevaron a una casa, había guardias afuera, y le permitían que inclusive entren amigos a visitarlo. Así que fue algo bastante cómodo para el apóstol Pablo, y venían sus amigos y él, discípulos, y él les enseñaba en la casa. Estuvo un tiempo ahí preso. ¿Preso por qué, pastor? Por hablar de las buenas noticias. ¿Alguno está preso acá? ¿Alguno está preso? Nadie. Sin embargo, el apóstol Pablo, por hablar de la palabra de Dios, los llevaron preso. Pero resulta que luego lo sueltan al apóstol Pablo a no encontrar justificación alguna. Entonces él comienza su cuarto viaje misionero. En el cuarto viaje misionero es donde él empieza a escribir esta carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y también a Tito. En este viaje el apóstol Pablo hizo como siempre, llevando las buenas noticias a todo lugar. Pero ¿sabe qué? Venía una nueva etapa del gobierno del Imperio Romano. Asume un emperador llamado Nerón, bravo, despiadado, tenaz. Que hubo una circunstancia que sucedió en Roma, un incendio muy grande en Roma, la cual Nerón lo culpó
al movimiento cristiano, que fueron los que ocasionaron este incendio. Entonces, a partir de ahí, comienza una persecución sobre lo cristiano atroz. Al punto, imagínense, iglesia, al punto que se empezó a exponer públicamente la muerte de los cristianos. Lo empezaban a matar en las plazas públicas, los incendiaban, los tiraban aguas calientes hirviendo, aceite hirviendo sobre el cuerpo y familias. Se levantó una persecución tan tenaz que muchos cristianos empezaron a tener temor y terror y empezaron a huir con la palabra del Señor, yendo por todos lugares escondiéndose. El apóstol Pablo igual seguía predicando, pero cuando fue a Roma, ¿sabe qué, iglesia? Le atraparon y lo volvieron a encarcelar por segunda vez. Pero esta encarcelación ya no era igual que la primera. Esta vez los llevaron a una celda de verdad. Y la celda no es como ahora que usted ve acá en la penitenciaría, que hacen sindicato, paro, pum, pum, queremos aire acondicionado. No queremos más cantidad de canales, porque tienen pocos canales de televisión, queremos más canales, queremos ver la Argentina. Eso no eran los paros que hacían acá, ¿sí? No eran esas cárceles eran pozos que luego los llenaban de cemento y solamente le abrían un boquete, una ventana arriba, y lo tiraban abajo. Lo bajaban con una soga y le dejaban ahí, en ese lugar. Lugar oscuro, lugar frío. Y desde ese lugar oscuro, frío, es donde el apóstol Pablo comienza su segunda carta a Timoteo. Yo pregunto, ¿hay alguien que está pasando una situación difícil de esa manera como el apóstol Pablo? ¿Hay alguien que está pasando una situación que digamos, sí, yo estoy en un pozo también, como el apóstol Pablo? Nadie. El apóstol Pablo en ese lugar empieza a escribir la segunda carta. En ese lugar empieza, más o menos para que tenga una idea de la década, fue en los años 66 y 67 después de Cristo. Empieza a escribirle a Timoteo y le empieza a animar. Y lo que más me impacta es cómo comienza esta palabra. Esta palabra, en los primeros versículos, el apóstol Pablo, en el versículo 1 dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Hay 4 particularidades que tiene el apóstol que me gusta cuando comienza a escribir. Lo primero que destaca él es elegido por Dios. Yo pregunto acá, ¿cuántos son elegidos por Dios? Levanten la mano quienes fueron elegidos por Dios para estar aquí en este lugar. Hay muchos que se olvidan que fueron elegidos por Dios. Muchos que ante las dificultades, ante los problemas con sus hijos, quizás en las adicciones, quizás se fue de la casa, se olvidan que fueron elegidos por Dios. Ante los problemas matrimoniales, quizás se separó. Quizás ante situaciones económicas que está atravesando. Le echaron del trabajo. O quizás diferentes circunstancias. Está pasando un problema de salud. Que usted dice, wow, es difícil esto. Sobrellevar esta situación de salud. Algo que Dios te dice en esta mañana. No te olvides que fuiste elegido por Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo, yo Pablo, elegido por Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Muchos no son elegidos por Dios. La Biblia dice claramente, muchos son los llamados, pero pocos escogen seguir a Dios. Pocos son los que eligen seguir a Dios. Y si estás acá en esta mañana es porque elegiste seguir a Dios. Y si estás pasando dificultades, si estás pasando situaciones adversas que quizás no te gusta, quiero darte una buena palabra. Ten ánimo. Fuiste escogido y estás siendo forjado por Dios para su propósito. Todo es para bien.
Amén. El apóstol Pablo, en esta situación que estaba atravesando, no dejó de transmitir la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo es una persona que enseña y defiende la verdad. Y él estaba transmitiendo esto a su hijo espiritual llamado Timoteo. Porque el apóstol Pablo sabía que vendría más adelante situaciones también difíciles para Timoteo. Entonces él, en esta situación que estaba atravesando, le anima a Timoteo. Y le dice: Timoteo, nunca te olvides que fuiste elegido por Dios. Nunca te olvides que todo lo que te está pasando tiene que ver con un propósito del cielo. Nunca te olvides que la adversidad, las situaciones, lo que venga, Dios está en medio forjándolo. Siempre es para bien. Lo segundo que le dice: Timoteo, yo oro siempre por ti. ¿Cuántos son personas de oración? Aleluya, gloria a Dios. Pero hay una diferencia acá. Dice: yo oro siempre por ti. Porque el apóstol Pablo entendía que a veces hay situaciones que suceden en las personas. Y orar por otros se llama intercesión. Interceder significa orar por otros. El apóstol Pablo era una persona que le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, yo estoy orando por vos. Quiero que sepas que estoy orando, porque a veces creemos que la oración solamente consiste en guerra, en escudo de protección. Pero hay un tercer atributo que me encanta: estímulo de amor a los demás. Cuando alguien te dice: estoy orando por vos, díganme si no te estimula. Díganme si no te da, en esa situación que estás atravesando, y te mandan un mensajito y te dice: yo no sé, hermano o hermana, lo que te está pasando, pero sí te quiero decir algo: estoy orando por vos. Es un estímulo de amor, es un estímulo de relación también en la oración. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, yo estoy orando, no solo por ahora, sino también por el futuro tuyo, para que Dios siempre te fortalezca, para que tengas la claridad y la nitidez para llevar la palabra del Señor. Por eso es importante, iglesia, que entiendas esto. Lo tercero que el apóstol Pablo destaca en su comienzo de este libro, ¿saben cuál es? La relación de enlace que hay con Timoteo. ¿Saben qué? Hoy estamos minados de relaciones superficiales. Relaciones de prisa. Aún no existen ni amistades. Muchos vienen a la iglesia, se sientan, se levantan y se van. Esa no es la relación que Dios quiere. Dios nos muestra aquí con el apóstol Pablo y Timoteo un enlace entre los dos, un compañerismo. Ellos viajaron juntos. Ellos tenían una relación. En esa relación, cada uno entendía que los dos fueron forjados para el propósito del cielo. Había un compañerismo espiritual. No había competencia. No había celos. No había envidia. Hoy en día hasta entre los matrimonios hay envidia y celos. Acá no había envidia ni celos. Ellos entendían que los dos fueron escogidos por Dios y que los dos eran parte de un enlace divino para bendición del reino de los cielos. Cuando uno entiende en el matrimonio que están juntos por un destino, cambia su vida espiritual. Cuando seguís mirando de manera horizontal, cada uno por la suya, es donde nunca vas a entender. Pero cuando entendés como matrimonio que fueron llamados para un destino en Dios, los dos van a entender que deben dejar de lado la envidia, los celos, el ego. En ellos se demuestra una amistad genuina, iglesia. Hoy en día, la iglesia de Cristo no se vive eso. Iglesias, aún pastores, no viven de esta manera. No viven ese enlace de amor. Hermano, fuerza.
Estamos conquistando el reino en Corrientes. ¿Cuánto tenemos que aprender, iglesia? ¿Cuánto tenemos que aprender del apóstol Pablo? ¿Sabe qué es lo que yo me llevo a preguntar con esta palabra? Me llega a preguntarme dos cosas que yo te quiero preguntar a ti. La primera, ¿qué circunstancia difícil estás atravesando? ¿Es difícil para Dios? Y la segunda, ¿nos hemos dado cuenta que las personas que están alrededor son claves para mi vida e importantes? ¿Porque Dios me las puso? ¿O tenés la mirada de decir, amén, hermano, bendiciones, centrado en vos, en tu propia vida, tus intereses personales? ¿Sigues mirando con menosprecio quizá? ¿O tenés una mirada de decir, wow, hoy conocí una persona nueva en la iglesia? Hoy vino Cecilia a la iglesia. ¡Qué lindo! Conocí a alguien más que puede bendecir mi vida. Hoy lo conocí a Leslie, puede bendecir mi vida. Hoy lo conocí a alguien más. Esa debe ser la mirada de un hijo de Dios. ¿Cuál es tu mirada? No se va a mover. Depende cómo esté vestido. Depende cómo hable. De acuerdo a eso, yo voy a juzgar si puede ser de bendición para mí. Esa no es la mirada de un hijo de Dios. Amén. Y lo cuarto que me gusta de este libro, ¿saben cuál es? Que el apóstol Pablo reconoce la fe genuina de Timoteo. ¿Por qué dice fe genuina? Porque quiere decir que hay fe fingida. Hay muchos que fingen una fe, pero en los momentos de dificultades se ve realmente de qué están hechos. ¡Wow! ¿Qué le pasó? ¿Pero cómo predicaba, che? Y se vino el problema encima y... ¿qué pasó? Se fue, desapareció. Se fue. Porque en los momentos de crisis se ve de qué estás hecho. Si realmente estás implantado en la roca que es Cristo Jesús o solamente en emociones y sentimientos que de acuerdo a cómo se ajustan tus conveniencias es tu deseo de fe y si no, estoy por el piso. ¿Cuál es tu fe? El apóstol me está diciendo fe genuina. Quiere decir que estaba viendo en Timoteo que la oposición que se había levantado de Nerón, la adversidad, Timoteo estaba resistiendo. Te pregunto, ¿estás resistiendo o ya tiras la toalla? No me gusta la cara. ¿Cuál es tu corazón? ¿Hay una fe sólida? ¿Hay una fe sólida en ti? Si hay una fe sólida, en los momentos de dificultades vas a estar firme. Vas a estar firme, motivando y alentando a otros, como lo hizo el apóstol. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén a eso? Es importante entender que el apóstol Pablo le estaba dando una carta a Timoteo de enseñanza de la vida, con algo práctico para que él pueda cada día crecer y desarrollarse para alcanzar el éxito espiritual. El apóstol Pablo era un hombre con vida espiritual. Es importante por eso aprender del apóstol Pablo. Y si vamos al punto que comenzamos leyendo, en el versículo 6, el apóstol le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Sabe lo que significa avivar? Significa despertar. Significa, avivar significa dar vida, dar mayor tenacidad de vida. Despertar algo es como un fuego que yo agrego leñas para hacer asado. Eso le gustó mucho. Para hacer asado. Y ese fuego se empieza a encender. La leña es la decisión personal en lo espiritual para ti. ¿Cómo yo alimento ese fuego?
teniendo disciplina en la oración, levantando mi altar cada mañana, cada día, leyendo la palabra, ayunando, congregándome, estando en mi casa de oración, mi célula. Yo ejerzo movimientos, decisiones intencionales y voluntarias. A veces venimos y decimos, más o menos nomás en la presencia de Dios, che. El apóstol Pablo le estaba diciendo en los primeros versículos, Timoteo, yo oro día y noche por vos. ¿Qué le estaba diciendo? Timoteo, vos tenés que decidir avivar tu vida. No depende de mí. A veces creemos, me oró el pastor, pero no sentí nada. ¿De dónde sacaron esa enseñanza? Yo debo avivar mi vida espiritual. Yo debo despertar mi vida espiritual. Y lo debo hacer con autodisciplina. En mi oración continua. En mi tiempo con la palabra. Si pensás de la otra manera, nunca vas a encontrar ni la iglesia, ni el pastor, ni los hermanos que estás esperando. Porque estás creyendo que la avivar viene de afuera, no de adentro. El apóstol Pablo dijo, yo ya oré por ti, te impuse las manos. Y el Espíritu Santo ya está en ti. Ahí habla de la imposición de manos, por eso nosotros oramos y ponemos las manos, porque es bíblico. Cuando uno impone las manos, el Espíritu Santo. Pero después yo debo despertar eso. Yo debo animar esa parte de mi vida. No depende de otro, depende de mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Y le habla de fuego. ¿Cuánto les gusta esa palabra fuego? ¿Sabe por qué? El fuego que hablaba el apóstol Pablo no es euforia, no es algo emocional. Quiero que entienda, iglesia. El fuego que habla el apóstol Pablo es un fuego dinámico y poderoso. No es emociones, no es euforia. No es eso. Es algo poderoso en mí, que cuando yo estoy caído, algo me levanta. Que cuando yo estoy desanimado, de golpe me siento con gozo y con alegría. Que cuando estoy perturbado, viene una paz a mi corazón. Que cuando estoy así, no sé, confundido, viene claridad. Eso es el poder del Espíritu Santo liberando tu interior. Porque el poder no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Iglesia, solamente unos puntos para que usted considere con respecto al fuego, porque muchos no entienden el fuego. Hay algo que hay que entender con respecto al fuego. El fuego de Dios es una realidad. Es real el fuego de Dios. Esto lo dijo en Mateos 3:11. Juan el Bautista le dijo, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien, y se refirió a Jesús y al Espíritu Santo, superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle la sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Se refirió a Jesús y al Espíritu Santo. Estamos en la etapa del Espíritu Santo. El fuego es una realidad. Amén. Segundo, el fuego de Dios puede apagarse. Por eso dijo, no permitas que te apaguen. El fuego de Dios se puede apagar. ¿Cómo, pastor? ¿Sabe cómo se puede apagar? Se puede apagar por una persecución en tu vida. Timoteo tenía varias cositas. Porque el apóstol Pablo le escribe porque estaba viendo en Timoteo que se estaba apagando un poco en él. Y a veces hay muchos que vienen a la iglesia y se está apagando el fuego. ¿Saben cuáles eran los puntos de Timoteo? Quiero leerle para que usted aprenda más con respecto a eso. Timoteo era una persona, iglesia, muy tímida. Timoteo era tímido. Y esa timidez también lo estaba llevando a no vivir cosas en Dios. Lo segundo de Timoteo, que tenía un problema de salud en el estómago. El apóstol Pablo le dice, trata de beber un poquito de vino, deja el agua para que puedas sanar tu estómago, le dice. A muchos les gustó la palabra vino. No es para eso, hermanos. Sí, no es para eso. Para sanar tu estómago. A veces hay problemas físicos y decimos, no sé si voy a seguir al Señor. Hasta acá no me llegué al Señor. No.
No permitas que tu problema físico te apague el espíritu que está en ti. La timidez. El apóstol Pablo, de hecho, le dijo en Corintio, traten de no intimidar a Timoteo, porque él era muy tímido. Hay cosas en nuestra vida, a veces que nos intimida para poder desarrollarnos en Dios. Lo otro que estaba viviendo Timoteo, ¿sabe qué era? Era la persecución de la rebeldía que había en la iglesia, porque él estaba pastoreando Éfeso. Y había rebeldía, y las personas que tenían su iglesia eran rebeldes. ¿Y saben qué? Contumaces, tenaces. Esas personas que dicen, yo estaba pensando, no me gusta. Pero déjame te explicar, no me gusta. Esa esposa que le dice al esposo, yo pensaba, no pienses. Ya sé ya lo que vamos a hacer. No. O el esposo cuando quiere, no me gusta, ni escuchó. Personas que no te permiten, que continuamente hay una adversidad y una oposición a tu vida, que no te permiten ni desarrollar ni sentirte cómodo. Hay veces que no te vas a sentir cómodo en las cosas del Señor. No sé si voy a seguir yendo a la iglesia. No. No sé si voy a seguir orando. No. A veces hay personas que te van a incomodar. Es parte. El apóstol Pablo sabía que la iglesia donde estaba Timoteo le estaban generando muchos problemas. Tengo la palabra acá, pero se va el tiempo. Le estaban generando muchos problemas a él. Y sin embargo, le dijo el apóstol, Timoteo, tranquilo, sigue adelante. Muchos por ahí, no sé, una diferencia que tuvo, ya no sé si me voy a seguir yendo a la iglesia. No sé de dónde sacan esas cosas. Eso no es de Dios. Amén. Eso no es de Dios. La oposición de la iglesia, eso está en 2 Timoteo 2:14, si usted lo quiere leer en su casa también, léalo. Después, algo que usted tiene que entender, iglesia, también. Estas cosas apagan el fuego. Muchas veces la opresión apaga el fuego. Pero eso no significa que usted tiene que abandonar. Usted tiene que seguir activando su vida diaria de oración, iglesia. Como recién le dije, lo tercero que tiene que entender, iglesia, el fuego de Dios puede apagarse. 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu Santo. Tercero, el fuego de Dios puede avivarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2 Timoteo 1:16. El apóstol destaca a una persona llamada Onesíforo. Una persona que venía a visitar a la cárcel al apóstol Pablo y continuamente le animaba. Qué lindo encontrar personas así, que continuamente te animan. Tranquilo, pero, tranquilo. No pasa nada, estamos orando. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida si Dios está con nosotros? Qué lindo encontrar a esas personas. El apóstol Pablo destaca a esa persona y le dice, hay personas que siempre te van a animar. Tenés que ser ese tipo de ministro, iglesia. Un ministro que cuando ve a alguien que está medio cabizbajo, le levanta, le dice, no, tranquila, pero viste la situación del país, no pasa nada. En los momentos de crisis los hijos de Dios van a prosperar. No pasa nada. Otra perspectiva, otra manera de ver. Amén. El fuego de Dios puede avivarse. El fuego de Dios puede desarrollarse. ¿Cómo se desarrolla? Esto para algunos que están acá. Escuche esto. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En aquel entonces se nota que había unos hermanitos que se pasaban de copas, hermano. Entonces Él le dice, ¿saben qué? Antes de pasarte de copa, ¿sí? Vino, cerveza, lo que sea. Le dice, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Eso te desarrolla. Eso es lo que te inyecta. Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa, le estaba diciendo Timoteo. Por eso, iglesia, quiero que entiendas algo en esta mañana.
Y lo último era la juventud de Timoteo. El apóstol le dice: Timoteo, no menosprecie tu juventud. No te dejes pisar por ser joven. Fuiste elegido y llamado por Dios. Hay cosas que a veces, iglesia, nos quieren perturbar el llamado a Dios. No te dejes menospreciar. Tienes que seguir adelante. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora, ¿cómo yo logro ser ese ministro, pastor? Eso lo dice en el versículo número 7. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tenemos que tener en nuestro carácter para enfrentar estas dificultades y situaciones como hijos de Dios. ¿Qué dice el versículo? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el punto. ¿Qué nos dice? ¿Cómo debe ser un ministro? Lo primero, corajudo, valiente. El coraje, si no lo tenés, el Espíritu Santo te lo va a dar. Porque Él nos dio un espíritu de valentía. Vas a enfrentar lo que sea. Si tenés que ponerte de pie, tenés que ponerte de pie. Mi esposa un tiempo, ella es contadora, y un tiempo Dios le dio la gracia de estar en un lugar privilegiado, una institución pública llamada IPS, que son para los que se jubilan, se hacen los trámites jubilatorios. Y ella estaba en el segundo nivel, está el interventor y luego el gerente, ella era gerente en ese momento. Y Dios le permitió descubrir cosas ocultas que se estaban haciendo ahí. Mastufias, mafias internas. Entonces en ese momento, y te voy a destacar, amor, por eso, en ese momento cuando se descubre, había cosas bastantes grandes, que comenzó con un expediente así chiquito y terminó un expediente así de grande. Y le hace llamar en ese momento el ministro de Hacienda de la provincia de Corrientes, y le siente y le dice: mire contadora, yo entiendo esta situación. Me acaba de llegar el expediente que usted inició, está su nombre. Y tiene que ver con imputaciones para personal que está en el IPS. Pero ¿sabe qué? Creo que esto no es muy positivo para el gobierno. En este momento, por lo menos, no es que no estemos de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo, pero no es muy positivo en este momento. Estaban acercando las campañas. Pero le dice: pero depende de usted. Si usted me da el ok, yo hago correr este expediente. Y si no, lo guardo acá en mi cajón. Y lo dejamos archivado hasta el momento indicado. Y la pastora es chiquitita, pero Dios puso un espíritu de valentía, de coraje. Y le dijo: ¿sabe qué, contador, ministro? Yo quiero que siga circulando. Pero usted está entendiendo las consecuencias que hay detrás de esto, ¿no? Puede perder su puesto. Ahí ya vino una amenaza. Puede perder su puesto. Y le dijo: no interesa si pierdo el puesto, pero me parece que es lo correcto. Y lo correcto es la honestidad. Bueno, gracias, muy amable contadora, no le gustó para nada. Por supuesto, él después archivó un tiempo el expediente igual. Pero lo importante no es que se encontró con alguien que tenía honestidad, alguien que buscaba la integridad institucional, alguien que no quería entrar en la misma que entran muchos, que trenzan. Hay muchos cristianos que trenzan en esos negocios del sistema. Y si hay algo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, ¿sabe qué le dijo? Si tú militas en la milicia de Dios, no te enredes en los negocios de esta vida. Muchos pierden el foco de Dios por los negocios desde afuera, por los cargos, por los sueldos. Y el apóstol le dijo: por un sueldo ni por nada, Timoteo, nunca te enredes, porque Dios no está ahí. Muchos buscan comodidades personales. Pero bueno, esto por lo menos sé que no está bien, pero mi familia va a vivir mejor. Eso no es de Dios. Dios bendice la integridad.
Por eso quiero animarte a ser íntegro. Amén. Cuando dicen amén, a muchos no les gustó, pero sí les gustó. Si les gustó, denle un fuerte aplauso a Dios. Más vale. Lo segundo, poder. ¿Sabe lo que es el poder? De adentro hacia afuera, como le dije hoy. A pesar de la oposición, nos capacita para cumplir la obra de Dios. Puedes tener mucha oposición, pero si está el poder de Dios sobre ti, ¿saben qué? No te va a pasar nada. Parece como que vas a estar destruido, sí, derribado, perdón, pero no destruido. Parece como que te pegaron, pero no te van a derrotar. Jamás a un hijo de Dios. Tienes que soportar en la fe de Cristo. Amén. Lo tercero, amor. Un ministro que no tiene amor es un ministro asalariado, que está pensando, en la iglesia hay beneficios personales. Me conviene económicamente, estoy mejor, mi familia, puedo estar mejor acá, puedo ayudar, hago solidaridad, digamos, ¿no? Vivo una vida solidaria. Es un ministro asalariado, es un pastor, un líder asalariado, que le pagan un sueldo por cumplir una función. Es como agarrar una fundación y contratar a alguien que gestione y le pagas un sueldo. El que tiene amor no le interesa eso. El que tiene amor de verdad no piensa. Piensa en las personas y cuando no está se quebranta. Porque las ama. Porque las cuida. Por eso le pido disculpas por ahí si soy un poquito pesado con alguno que por ahí no está viniendo. Yo le empiezo a mandar mensaje. ¿Sí? Pero ¿saben por qué? Es porque lo amamos. Porque como hijos de Dios eres parte nuestra. Y no queremos verte lejos de Dios. Porque sabemos, porque estuvimos allá y salimos de ahí. Y sabemos lo que te puede perjudicar. Amén. Por eso si por ahí ves algún hermanito que nos está viniendo, mandale un mensaje. Llamale por teléfono. Decirle qué lindo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Como le veo ya a Norita, ya mira. Norita también, qué lindo verte, Norita. Y lo último, hermanos, dominio propio. Y esto lo quiero leer. Esta definición. Porque bueno, ¿puedo contar lo que me contaste de Leslie? ¿Sí? Leslie me contó el otro día que ella quedó muy quebrantada en una situación personal con su hijo. Porque dice que ella le hizo un llamado de atención, ni siquiera, pero en ese llamado de atención que ella lo hizo, en su corazón tuvo como ira. Entonces ese llamado de atención generó ira en su corazón. Y me dice, quedé muy mal. Y se fue a llorar. Yo decía, ¿dónde vivís, Leslie? Porque la idiosincrasia del país donde estamos nosotros, la cultura en la que vivimos, eso es normal. En la calle es normal. Fíjate cómo traicionada. ¿No te das cuenta que está en amarillo? Es normal esta cultura. Y ella me contaba y dice yo, se llenó de ira el corazón porque le levantó un poquito la voz a su hijo. Acá, yo estoy convencido que acá nadie levanta la voz a sus hijos. Avísame. Pero es otra cultura. ¿Y por qué lo cuento? Porque es admirable. Uno puede decir, sí, pero es Estados Unidos, pastor, primer mundo. No interesa. Pero hay cosas que tenemos que admirar como ella admira de nosotros. ¿Sabe qué admira ella de nosotros? La relación entre nosotros. Que nos abrazamos, que nos amamos. Dice que eso no hay allá. Allá solo es trabajo, esfuerzo y trabajo. Ella ama ver acá la euforia, cómo se abrazan, cómo se besan. Eso no existe allá. Entonces hay cosas que tenemos que nosotros también, que enriquecen a otros países. Pero a mí me enriqueció esto. Y el dominio propio, ¿sabe qué? Del griego significa sanidad de sanidad. Escuche esto porque le va a ayudar mucho a su corazón. Disposición de una mente sana en acción que demuestra un equilibrio mental.
Evidencia de un corazón completamente sano en su interior, incapaz de descontrolarse. ¿Alguien acá se descontrola? Vuelvo a decir la pregunta, ¿alguien acá se controla? ¿Alguien acá se controla? Eso es dominio propio. Bueno, pero la idiosincrasia no justifique. La cultura no justifique. Porque nosotros no somos de esta cultura, dijo el apóstol Pablo. Nuestra cultura viene del cielo. Somos del reino de los cielos. Y no tenemos que amoldarnos, dice, no se amolden a este mundo, sino sean renovados su mente en el nuevo entendimiento, para que podamos entender cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si pertenecemos a la cultura del cielo, en nosotros tiene que haber dominio propio. Tiene que haber dominio propio. Debemos hacer, Señor Jesús, amén. Dios quiere que entendamos algo, y yo le voy a decir así a todos. Dios quiere que entendamos algo, ministros del Evangelio. Porque este libro a lo que le está hablando son a los ministros del Evangelio, como Timoteo. ¿Qué le estaba hablando? Estaba diciendo cómo ser activo como ministro, cómo no tener miedo, cómo no avergonzarse del Evangelio y siempre participar de los sufrimientos. ¿Por qué le hace esta carta, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo sabía, ya era inminente su muerte. Él estaba en ese pozo y él sabía que ya tenía que irse. Ya habían pedido su cabeza. Pero él escribía a Timoteo porque él decía, Timoteo, eres mi legado. Eres la próxima generación. Y quiero que sepas que lo que te espera, Timoteo, no son playas, no son mares. Te espera sufrimiento, te espera oposición, te espera adversidad. Pero Timoteo, quiero que sepas que Dios está contigo y que tienes que seguir como estás llevando el Evangelio, con una fe genuina. Esa fe, ¿qué fe? Escuchen lo que le dice el apóstol Pablo. Esa fe que recibiste de tu mamá Eunice y de tu abuela Loida. Qué lindo encontrar familias así. Padres que se ocupan de sus hijos. Abuelas que se ocupan de sus nietos. Y le enseñan la fe genuina. Se toman el tiempo una vez a la semana, 2, 3, de sentarlo en la mesa y enseñarle la palabra de Dios. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo, que es, Timoteo, eres lo que eres, porque tu mamá y tu abuela también son así. Ellos te enseñaron con nitidez el Evangelio. Ellos defendieron la causa de Cristo. Ellos defendieron la palabra. Yo te pregunto, papá y mamá, que estás acá, ¿te tomas un tiempo con tus hijos para enseñar la palabra? ¿Te tomas un tiempito y le tomas la mano a tus hijos y oras con ellos? ¿Te ven tus hijos a la mañana cuando se levantan para ir al colegio arrodillados orando? ¿O solamente es una oración? Gracias, Señor, por el día. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te sumas un tiempo de altar? ¿O te vas en el camino, o rabacanda, raba y rabacanda? El apóstol Pablo le estaba diciendo, Timoteo, eres lo que eres porque tu mamá y tu abuela trabajaron en ti. Papá y mamá trabajan con sus hijos. ¿Por qué es tan repetitivo, pastor? Porque tienen que entender esto. ¿A quién le vas a dejar tu legado espiritual?
No, lo que pasa es que no me quiere escuchar. No interesa si no te quiere escuchar tu hijo. Tenés que buscar el lugar para hablarle de Jesús. Y que él sepa que el día que no estés en la tierra, hay alguien que lo va a cuidar, que no va a ser papá y mamá. Porque este cuerpo que tenés hoy, mañana no va a estar más. Va a estar en una cajita de madera. Pero cuando llegue ese momento, como papá y mamá, vas a decir, yo estoy tranquilo, porque yo me voy al cielo, pero mis hijos quedan con Cristo. Y el Señor los va a cuidar. El Señor los va a guiar. Él los va a iluminar en los momentos de dificultades, en los momentos difíciles de oposición y adversidad. Porque como papá y como mamá, siempre le enseñé la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, por favor. El apóstol estaba diciendo, Timoteo, ¿cómo te voy a extrañar? ¿Sabe? Yo si le leo los primeros versículos, usted va a llorar. ¿Quiere que le lea? Usted va a llorar. ¿Cómo le habla a su hijo Timoteo espiritual? A mí me impacta, iglesia. Me impacta. ¿Cómo lo escribe? Y ¿sabe qué? Lo voy a leer. Dice la palabra del Señor, fíjese. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Escuche, iglesia, cómo le habla. Estando en el pozo esclavo, encarcelado, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Qué impactante. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Fíjese el amor, iglesia. El amor entre ellos, el enlace de amor. Me impacta. Fíjese lo que sigue diciendo. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que no te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Él se está despidiendo, ¿no?, de Timoteo. Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso. Escuche esto, por Él. ¿Cómo está usted? ¿Usted está preso? A mí me impacta, no puedo ni leer. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas noticias. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. No sé si está entendiendo, iglesia. Dios busca esta iglesia, no la iglesia de celos, de envidia, de diferencias. Él busca una iglesia de amor. Por eso empiece a generar amistades en este lugar genuinas. Y si ve que tiene áreas el hermano o la hermanita que no le gusta, está en proceso igual que usted. Pero ámelo. Ame a su hermano. Porque hoy está y mañana no sabemos si está.
Nadie tiene comprado un minuto de su vida. Dios dice, te vas y te vas. Tienes que aprender a valorar, hermanos. Valora la amistad. Valora el tiempo que venís a la iglesia, las charlas con tus hermanos. Los que vienen a la escuela del Espíritu Santo, disfruten las enseñanzas. Pregunten, ríanse. Cuando vienen a trabajar, a limpiar, ríanse, disfruten. Que no sea una carga, nada. Que sea un gozo. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Amén. El apóstol le decía, Timoteo, oro por ti. Timoteo, te voy a extrañar. Mi deseo volver a verte, pero no sé. Ya no lo sé. Y de hecho no lo vio más. Porque fue decapitado el apóstol Pablo. Y Timoteo al tiempo empezó a recibir adversidad. Y también terminó preso. Usted no va a terminar preso, si Dios nos permite. Pero le animo a algo, a seguir predicando la palabra del Señor. Hago una oración por usted. Padre, en esta mañana te doy gracias, aún por los que están conectados. Te pido, Espíritu Santo, un tiempo hermoso venga para esta iglesia. Tú nos hablaste una carta tan linda de un aprendiz y de un hombre, Señor, de experiencia y vida en Cristo, como el apóstol. Te pido, Espíritu Santo, que levantes en esta iglesia, que avives a aquellos que se han apagado el fuego, el llamado, la pasión por servir a Cristo. Te pido que en esta mañana tú los vuelvas a animar, que ellos vuelvan a despertarse y servir a Dios hasta los últimos días de su vida. Los bendigo y los envío en bendición, y que tengan un hermoso día y una hermosa jornada acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Okay, let's go.